Muy, pero muy buenos días, queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes por este medio y quisiera compartir con todos este pequeño estudio bajo el título Dios tiene cuidado de nosotros. Principios para enfrentar una crisis. El texto que vamos a estudiar está en Segundo de Reyes, capítulo 4, versos 1 al 7. Repito, Segundo de Reyes, capítulo 4, versos 1 al 7. Les invito para que abramos el texto y leamos el pasaje de Segundo de Reyes, capítulo 4, versos 1 al 7. Muy bien, habiendo leído el texto, veamos el primer verso. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Este es un escenario desafiante. Y hay que reconocer que Dios nos plantea escenarios desafiantes. Aquí tenemos una mujer viuda y que puede llegar a perder 2 hijos que serán tomados como siervos por parte del acreedor, es decir, alguien al cual su marido le debía. Es una situación difícil. Una mujer viuda en aquellos lugares era como un cero a la izquierda. Y si perdía a sus 2 hijos, que probablemente eran los 2 hijos mayores, quedaba peor. Entonces la situación es muy difícil para esta mujer. Ahora, veamos el verbo principal de este versículo. Esta mujer clamó. Y yo creo que es el primer paso para enfrentar cualquier crisis desafiante, cualquier desafío que se nos presente en la vida. La primera acción nuestra debe ser clamar. Esta mujer pudo haber optado por quedarse en la casa quejándose de su situación, lamiéndose sus heridas, preguntándole a Dios por qué ha sido ella tan infeliz. Pero no, ella clama, ella pega un grito de auxilio, ella quiere buscar una respuesta de Dios. Aquí lo hace a través del profeta Eliseo. Esta mujer está en una situación muy desesperante. Pensando en nosotros aquí y ahora, la pandemia del coronavirus nos ha llegado sin pedir permiso. Esto está causando problemas de salud a muchos y a todos, sin excepción, un tremendo problema económico que se avecina. Entonces estamos frente a una situación desafiante y debemos tomar conciencia de lo que este texto dice, la necesidad de que nosotros tenemos que clamar al Señor, tomar la oración en serio, dejar de ver la oración como un accesorio de mitad de semana, sino acudir al Señor en búsqueda de una respuesta de Él, pero como un clamor, es decir, una sed intensa de respuesta de Dios frente a un escenario tan desafiante. Esta pandemia alcanza a todos los que tememos y servimos al Señor, al igual que al marido de la viuda en el pasaje. Es decir, ninguno está excluido, está eximido. A todos nos tocará. Si no enfermamos, nos tocará enfrentar la crisis económica. Muchos de los que conocemos probablemente estén tranquilos por el hecho de saber que hubo acuerdos con la empresa o con la institución en la cual trabajan y no verán afectado su salario ni nada de eso. Pero otros que son independientes, otros que viven del día a día, mucha gente que vivía del trabajito común, está pensando cómo va a enfrentar la situación. Máxime cuando lo que ganaba apenas alcanzaba para cubrir sus gastos diarios. Entonces es una situación que nos obliga a clamar al Señor, ya sea por nosotros o por otros que están padeciendo. Así que el escenario desafiante está planteado y nuestro deber es elevar un clamor al Señor, comenzar por ahí, por acercarnos al Señor con seriedad, con profundidad, con intensidad y con la expectativa de una respuesta de Dios. Seguimos analizando el texto y llegamos al versículo 2 que dice: Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Analicemos el texto.
bajo el principio, los desafíos ponen a prueba nuestra fe. Y aquí está siendo puesta a prueba la fe de Eliseo y la fe de la viuda, que se ha lanzado a Eliseo clamando en busca de una respuesta. Veamos cómo está el asunto, porque cuando Eliseo oye y entiende la circunstancia de la mujer, lo primero que él dice es: ¿qué te haré yo? Porque Eliseo entiende la situación de la mujer. Y lo primero que viene a la cabeza de Eliseo es: ¿y yo cómo puedo resolverte, mujer? Y estoy seguro de que muchas personas se habrán acercado a usted para buscar una respuesta en función de la situación que se está dando. Y nosotros nos haríamos la misma pregunta: ¿y yo qué puedo hacer? Porque hay situaciones desafiantes que nos enfrentan a nuestra debilidad, a nuestra incapacidad, a nuestra impotencia, y nos preguntamos: ¿y yo qué puedo hacer? Y eso también le ocurrió al profeta Eliseo. Pero inmediatamente el profeta le dice a la mujer: declárame lo que tienes en casa. Y esta frase es muy valiosa. Eliseo le dice a la mujer: declárame lo que tienes en casa. Como que le estuviese diciendo: hazme un inventario de lo que tienes en casa, mujer. Y yo creo que nosotros, para enfrentar una crisis y entender que estamos siendo puestos a prueba, bueno sería que, entendiendo que estamos en una situación que implica términos económicos, deberíamos pensar seriamente en lo que tenemos en casa. Porque podríamos pensar de que muchos de nosotros tenemos muchas cosas en casa que pudiesen ayudarnos a resolver una situación económica. Quizá un poco de cosas que tenemos guardadas ahí, ocupando espacio, llenándose de polvo, y que en un momento dado pudiesen ayudarnos a resolver la situación. Bueno, Eliseo le pregunta a esta mujer: declárame, o le dice a la mujer: declárame lo que tienes en casa. Y yo le pregunto a usted: ¿qué tiene usted en su casa que le pueda ayudar, que le puede servir para salir de esta situación, para paliar un poco la situación económica? Porque a lo mejor usted tiene cosas en casa que lo que están haciendo es consumir en lugar de producir. Piense bien qué tiene usted en su casa y si lo que tiene le va a ayudar a solventar la crisis, o más bien le está quitando lo que usted necesita para enfrentar la crisis. Luego, la respuesta de esta mujer es: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Era una mujer muy pobre, así que ella hizo la evaluación rapidito en su cabeza y se dio cuenta de que solo tenía una vasija de aceite. Ahora, entendamos lo que significa la frase una vasija de aceite. Me puse a investigar eso y me doy cuenta de que esa vasija de aceite de la que se menciona ahí probablemente era aceite para ungir. Es decir, el aceite que se usaba para colocar en la cabeza a las visitas cuando llegaban a la casa de ella. Recuerden que eso era parte de la costumbre de aquel tiempo. Alguien llegaba a casa, se le daba aceite para el cabello, se le saludaba con besos, se le lavaban los pies. Entonces, probablemente esta vasija de aceite era una pequeña vasija de aceite que ella tenía en casa. No se está refiriendo a un gran cántaro de aceite, sino a una pequeña vasija de aceite que ella tenía en su casa. Pero ella estaba bien consciente de lo que tenía en casa. La pregunta para nosotros es: ¿somos conscientes de lo que tenemos en casa para enfrentar esta crisis? ¿Lo que tenemos en casa nos puede ayudar a salir de la crisis o nos está quitando recursos en medio de la crisis? Piénselo bien. Usted y yo tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en casa. Y mire si le puede ayudar o más bien le está quitando recursos para enfrentar esta crisis. Seguimos explicando el texto y leemos los versos 3 al 5. Después que la mujer le dijo que solo tenía una vasija de aceite, él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite. Esta es la respuesta que Eliseo le da a esta mujer. Le dice varias cosas.
vete y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Aquí hay una primera acción, y el texto o el principio de esta porción de la Biblia es, lo que yo les propongo es, a la oración le sigue la acción. Repito, a la oración le sigue la acción. Esta mujer había llegado a casa de Eliseo clamando por su situación. Eliseo acepta el desafío y le pregunta, ¿qué tienes en casa? La mujer le responde, solo tengo una vasija de aceite. Bueno, entonces Eliseo le dice, ve, pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, enciérrate con tus hijos, y la mujer lo hizo. Cuando hemos orado al Señor, lo que corresponde de nuestra parte es la acción correspondiente a lo que Dios ha dicho que hagamos. En este caso, por medio de Eliseo y de parte de Dios, a esta viuda se le pide que vaya y hable con sus vecinos y le pida vasijas vacías en calidad de préstamo. Esta mujer tiene que tomar esa decisión de entrar en acción. Ella no se podía quedar ahí en la casa de Eliseo llorando y quejándose. Ella tenía que ir a la acción. Habiendo clamado a Dios, toma la acción. Y la acción, en correspondencia a lo que Dios había dicho para esta mujer, era, vaya de sus vecinos y tome vasijas prestadas. Pida vasijas prestadas. Aquí hay dos cosas, dos ángulos de esto. Uno, el que ya les reafirmé. Ella clamó. La respuesta de Dios vino y entonces ella tiene que actuar. Si clamamos y entendemos por la Escritura que hay una respuesta de Dios, entonces debemos tomar acción al respecto. Por ejemplo, Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y, en correspondencia a eso, lo que Pablo hacía era agradecer a los hermanos de Filipo por haberle enviado apoyo económico cuando él estaba en el ministerio. Él es agradecido con el Señor. Entonces, para nosotros, ¿cuál es el principio? Ok, si hemos estado pidiendo al Señor que nos guíe en esto, y el Señor nos está indicando que hay formas por medio de las cuales podemos hacerle frente a nuestras situaciones económicas, entonces debemos hacerlo. Por ejemplo, en una ocasión cuando el apóstol Pablo tuvo dificultades económicas, le dijo a la iglesia de Corinto que para él, o a la iglesia de Éfeso mejor dicho, que para él y los que están con él, lo que él hace con las manos le ha servido. Es decir, ciertamente pedimos al Señor provisión, pero el Señor nos manda a la acción, a hacer lo que sabemos hacer con nuestras manos, lo que nos corresponde hacer. No tenemos control de las cosas que puedan pasar aparte de eso, pero Dios creo que nos está pidiendo que hagamos lo que sabemos hacer con nuestras manos, porque a la oración sigue la acción. Entonces esta mujer se va y pide vasijas prestadas de todos sus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Eso es lo que Dios le está pidiendo que haga. Y a nosotros Dios nos estaría diciendo, hagan con las manos lo que saben hacer, pero no se queden estáticos, no se queden parados, no se queden pensando, esperando que el maná descienda del cielo. Y en efecto, les quiero decir algo, el maná puede descender del cielo, y a la nación de Israel le descendió maná del cielo, pero ellos tuvieron que recogerlo, molerlo y cocerlo para prepararlo. Así que ciertamente el maná descendió del cielo, pero repito, el pueblo tuvo que salir a recogerlo, molerlo y cocerlo para comerlo. Ellos no se iban a acostar boca arriba esperando que el maná le cayera en la boca. No, tenían que levantarse temprano a recogerlo, molerlo y cocerlo. La mujer esta le toca ir a pedir vasijas prestadas. Hay otro criterio, otro punto en el versículo 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando esté llena ponla aparte. Enciérrate tú y tus hijos. Aquí hay una cosa bien importante. La familia entera se tiene que integrar a la acción que sigue a la oración.
Aquí son los hijos, sí. Esos hijos que probablemente iban a ser llevados por el acreedor tenían que integrarse al trabajo de la familia. Es decir, pensemos nosotros en los que tenemos en casa. Deben ser integrados para enfrentar la crisis y deben producir en la medida de sus capacidades. En este caso, los hijos de la viuda fueron a recoger vasijas y a llevarlas a casa y a ayudar a su mamá a llenarlas de aceite. Esos hijos no podían quedarse sentados en una esquina de la casa ahí viendo a ver qué hacía su mamá. No, ellos debían integrarse al trabajo de la casa. Y es cierto, probablemente ante esta crisis será necesario que los hijos nuestros participen también de la acción que requiere para enfrentar la crisis. No deben ser un montón de consumidores de cosas, sino deben producir en la medida de sus capacidades, contribuir a que la familia pueda hacer frente a la crisis. No pueden andar por ahí consumiendo, solo comiendo, consumiendo, gastando luz, gastando tarjetas, gastando cable. No, no. Tienen que ser puestos a producir según la capacidad que tengan. Y dice el texto número 5 que la mujer se fue, cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba aceite. Todos trabajaban en casa, nadie se quedaba por fuera. Y ante esta crisis hemos estado clamando al Señor, el Señor espera que tomemos acción y esa acción implica que todos nos involucremos en esto. Es necesario la colaboración de otros, es decir, el apoyo mutuo, integrar a todos en casa para enfrentar la crisis. Seguimos analizando el texto y ahora, bajo el principio de nuestra obediencia, activa la provisión de Dios. Nuestra obediencia activa la provisión de Dios. El versículo 6 dice que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. El principio que analizamos aquí es que nuestra obediencia activa la provisión de Dios. La mujer viuda fue clamando a Eliseo por su situación. Eliseo le da una respuesta. La mujer actúa en obediencia. Después de haber clamado, va a la acción. Y esta acción en obediencia activó la provisión de Dios. Evidentemente, la obediencia de esta mujer es un acto de fe. Y ella llegaba, los hijos le traían vasijas, ella llenaba las vasijas, se llenaba una, la ponía aparte y seguía echando, y la vasija de la cual ella estaba vertiendo el aceite no se agotaba. ¿Cuándo cesó el aceite? Cuando ya no había más vasijas. Aquí hay una provisión milagrosa de Dios. Dios está dispuesto a proveernos todo lo que necesitamos. Pero nosotros debemos ser obedientes y debemos actuar en correspondencia. No podemos andar de fatalistas, no podemos quedarnos quietos sin hacer nada. El Señor espera que hagamos con nuestras manos lo que sabemos hacer, porque Él está dispuesto a bendecirnos. Ahora, entendamos una cosa. La provisión de Dios debemos recibirla siempre como buena, fiel y suficiente. Repito, la provisión de Dios debemos recibirla siempre como buena, fiel y suficiente. El pueblo de Israel recibió maná en el desierto y ellos comieron maná 40 años y aprendieron a prepararlo de diferentes maneras, seguro, pero fue maná y esa provisión fue buena, fiel y suficiente. Ante este tiempo de crisis debemos recibir así lo que el Señor ponga en nuestros platos en la mesa, aunque solo sea maná y un pedacito de carne o huevo o lo que el Señor ponga. Esa provisión siempre será buena, fiel y suficiente. Dios está dispuesto a proveernos lo suficiente, fielmente y con toda bondad. Pero tenemos que ser agradecidos con lo que el Señor nos envía. Para estos tiempos de crisis, olvídese de estar pensando en comer fuera de casa, en KFC, en Pizza Hut, en McDonald's. Olvídese. Usted y yo tendremos que aprender a comer lo que ponga el Señor en los platos
de nuestra mesa y ser agradecidos. Es posible que tengamos que hacer un cambio en nuestra forma de pensar, porque si hemos estado acostumbrados a comer que si la pizza, que si el pollito KFC y darnos uno que otro lujo en comidas por ahí, pues, señores, frente a una crisis, frente a una travesía difícil, tenemos que acostumbrarnos a comer lo que el Señor nos provea en la mesa, porque es posible que caigamos en la murmuración en que cayó el pueblo de Israel en el desierto y siempre quejándose porque nunca dieron gracias a Dios por la suficiente provisión de Dios, porque el maná fue suficiente, ninguno de ellos se enfermó, ninguno de ellos, si murió alguno, murió fue por rebelde o por viejo ya de años, pero el calzado de ellos no se gastó y la ropa tampoco, 40 años en el desierto. Así que si nosotros recibimos la provisión de Dios como buena, fiel y suficiente, aprenderemos a tener contentamiento. Dios está dispuesto a proveernos lo que necesitamos, pero nosotros debemos ser agradecidos y recibir esa provisión de Dios, sea cual sea, esa será suficiente para nuestro bienestar. Así que Él nos dará siempre lo suficiente si nosotros actuamos en obediencia a Él. Ya al final del texto les propongo el siguiente principio. La provisión de Dios debe ser administrada con responsabilidad. La provisión de Dios debe ser administrada con responsabilidad. Leemos el verso 7 de este segundo de Reyes 4 y dice: Vino ella y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hagamos un recuento. Recuerde usted que en el versículo 1, esta mujer llega donde Eliseo pidiéndole o exponiéndole su situación de perder posiblemente a 2 de sus hijos porque un acreedor había venido a cobrar una deuda que su marido muerto había dejado. Resuelto el tema por medio de la provisión milagrosa de aceite, acompañado de la acción de obediencia de esta mujer, con la provisión suficiente de Dios, ella va donde Eliseo y le dice que todo lo que le había pasado, le cuenta a ella a Eliseo. Y Eliseo le dice: Ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La provisión de Dios debe ser administrada con responsabilidad. Sin duda, la provisión de Dios para esta mujer fue abundante, tanto así que ella con la venta del aceite podía pagar la deuda. Y fíjense que aquí en este texto menciona: paga a tus acreedores. A ella le había llegado un acreedor, pero este texto nos revela que era más de uno. Y la provisión de Dios fue tan abundante que ella tenía para pagar a sus acreedores, y no solo eso, tenía para vivir con sus hijos de lo que quedaba. Fue suficiente, como les decía al principio, la provisión de Dios siempre será suficiente, pero debe ser administrada con responsabilidad. Esta mujer tenía que salir a vender el aceite. Eso es trabajo, pero ella tenía que salir a hacerlo. Probablemente anunciaba que en su casa tenía aceite o en efecto mandaba a sus hijos a vender el aceite, pero eso era trabajar, trabajo sencillo. O quizás no, pero ella tenía que salir a vender el aceite. Pero tendría suficiente aceite para vender. Probablemente los propios vecinos que le prestaron vasijas le comprarían aceite, porque el aceite era parte del uso primordial en la vida de las comunidades en aquel tiempo. Vende el aceite, era combustible, el aceite tenía un montón de usos para curar heridas, para el pelo, para cocinar, incluso como combustible para las lámparas. Entonces tenía un montón de usos el aceite, así que era muy cotizado. Así que era un producto de primera necesidad, de seguro lo iba a vender. Luego de venderlo, ella tenía que pagar a sus acreedores. Y es la primera responsabilidad. Después de venderlo, pagar lo que debía. Y en estos tiempos de crisis, nosotros tenemos que aprender eso. Tenemos que pagar a todo lo que debemos. No podemos andar ahí acumulando más deuda. En estos tiempos, si el Señor le provee de forma milagrosa y abundante en algún negocio, cualquier cosa, déjese de estar pensando en correr a comprar tonteras, a comerse un KFC
o a comprarse ropa cara, o a comprarse otro celular, o a gastar dinero en tonterías. Pague lo que debe. Si tiene deudas, páguela. Pague lo que debe en sus tarjetas de crédito, especialmente este tema de las tarjetas de crédito. Por favor, si no tiene deudas con las tarjetas de crédito, entonces pare el uso de eso o elimínela. Pero si tiene deudas, pague luz, pague agua. Esas dos cosas son necesarias y fundamentales. No importa si le cortan el cable, que se lo corten. Pero el agua no. Y la energía eléctrica tampoco. Así que si otros servicios se les son quitados, el cable, el internet, esas cosas, no importa. Usted no necesita eso para vivir. Pero sí debe pagar a la gente a quien usted le debe. Pague. No acumule deuda. Salga de esas deudas. Y luego, tú y tus hijos, dice el texto, vivid de lo que quede. Uno tiene que aprender a vivir con lo que tiene. Y Pablo lo dijo, ya se lo dije anteriormente. Aprender a vivir con lo que uno tiene. Y así le aconsejó Eliseo a esta mujer viuda. Vivan de lo que quede. Ese estilo de vida iba a estar en función de los ingresos que ellos tenían. Nosotros tenemos una muy pésima cultura de consumo que nos lleva muchas veces a gastar más de lo que adquirimos, de lo que ingresa a nuestro fondo. Y nos cuesta aprender a vivir de lo que queda. Nos cuesta mucho. Y andamos por ahí embarcándonos en deudas de cosas que no necesitamos. Es más, si usted en estos últimos días compró un televisor Smart TV o compró algo carísimo y no lo va a poder pagar, pues que se lo lleven. Pero usted no siga acumulando deudas de cosas que no necesita y que no puede mantener. Déjese de estar comprando ropa cara solo por estar a la moda. Tenemos que aprender a vivir de lo que queda. Usted y yo tendremos que sentarnos a hacer dietas, a hacer recetas que sean económicas. Cuidado que hasta nos va a ayudar a la crisis para mejorar nuestra salud. Pero tenemos que aprender a vivir de lo que queda. Pagar lo que debemos y aprender a vivir de lo que nos queda. Porque Dios nos seguirá bendiciendo. El Señor ha permitido esta crisis para que quizá valoremos seriamente la oración en primer lugar. En segundo lugar, ver lo que tenemos en casa para enfrentar la crisis, en lugar de quejarnos de lo que no tenemos. En tercer lugar, integrar a la familia en la necesidad de enfrentar esta crisis. Todo el mundo a producir, ya deje de estar teniendo gente que solo consume ahí. Póngalos a producir, a todo el mundo ahí. A actuar en obediencia al Señor y a entender que la provisión de Dios debe ser administrada con responsabilidad. El Señor tiene bendición en los cielos hasta que sobreabunde. Pero tenemos que aprender a enfrentar estas crisis a la luz de su palabra. Hay muchos consejos más en otras partes de la palabra que seguiremos dando al analizar otros pasajes. Pero en este punto, recordemos lo que la palabra del Señor dice. Él espera que estemos clamando. Él espera que actuemos en obediencia, que integremos a la familia, que recibamos su provisión como suficiente, buena y fiel, y que seamos responsables con lo que el Señor nos provee. Que Dios les bendiga. Un placer compartir con ustedes esta reflexión bíblica.